estamos conversando antes de venir Tremendo acá. programa. Increíble, porque siempre es interesante conversar con la invitada que hoy tenemos y profundizar en algunos temas, entender algunos otros sobre la región, lo que pasa en la región. Rosario Espinal, politóloga dominicana, académica por muchos años, ya retirada desde hace ya un año y algo, doctora, y por lo tanto ya reside aquí en República Dominicana, y qué bueno que sea así. Doctora, como siempre, bienvenida y buenos días. Muchas gracias. Nosotros, fuera de cámara, Alexander le hizo la pregunta que me gustaría, Alexander, que nuevamente empecemos por ahí, lo que ocurre en los Estados Unidos, y ella nos dio una respuesta, ese contrapeso dentro de la democracia que existe en los Estados Unidos y lo importante de jugar a ese contrapeso. Explíquenos un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos. El papel que juega la gran actualmente, de esa gran prensa que juega un rol fundamental y donde el propio Donald Trump no luce cómodo a veces, ni se siente cómodo con el tratamiento que la prensa muchas veces le da ante las posiciones que él asume de temas trascendentes, temas importantes. Sí, bueno, lo que sucede es que cuando Trump hace su campaña, que desplaza a los candidatos, digamos, más aceptables del Partido Republicano, y él los va tumbando uno por uno, él logra un apoyo de la base electoral dura del Partido Republicano en base a un proyecto altamente, digamos, de nacionalismo económico, antimigrante, de corte racista, que en un país donde eso se deja a la libre, digamos, o a rienda suelta, podría generar grandes cambios y tensiones, porque en toda la sociedad hay racismo, pero tú lo puedes activar o desactivar, y estaba bastante desactivado. Sin embargo, viene Donald Trump a activar el sentimiento antiinmigrante, el sentimiento racista, o sea, la definición de los latinos como violadores, criminales, vendedrogas, porque cuando tú dices eso de un grupito, los millones de personas que son parte de ese grupo van a ser estigmatizados por la sociedad en ese sentido, sí. Aunque tú no seas violador, ni drogadicto, ni traficante de droga, ni criminal, ni delincuente, ni nada. Entonces era un proyecto, y es un proyecto muy riesgoso, y el Partido Demócrata lo había perdido todo. Y el Partido Republicano como tal no tenía mucho control de Donald Trump, porque Donald Trump había ganado la candidatura a pesar del Partido Republicano. Segmentos importantes del Partido Republicano no le habían dado el apoyo a Donald Trump. O sea, Donald Trump gana la candidatura a pesar del Partido Republicano, pero el Partido Republicano depende de él como base de apoyo, porque las masas, los votantes del Partido Republicano están más con Trump que con el Partido Republicano. Entonces ahí viene una dependencia del Partido Republicano con la administración. Una dependencia recíproca más bien. Bueno, es una dependencia recíproca, pero el Partido Republicano no podía hacerle mucha oposición. Se la hacía individualmente John McCain, que estaba al borde de la muerte. Sí. O sea, figuras que ya no tenían un precio que pagar en la política y podían mantener una cierta independencia. Pero como tal, el Partido Republicano se fue subordinando, aunque no le gustara, a la lógica de Donald Trump. Entonces, con un Partido Republicano subordinado, un Partido Demócrata derrotado, que no podía echar la pelea, digamos, porque es muy difícil cuando un partido sale derrotado así, echar la pelea. Entonces entran otros jugadores, vamos a decir, entran los bateadores emergentes, digamos, que normalmente están un poco sentados, sí. Que salen a practicar, que no sé cuánto, pero están más bien sentados en el dugout, aunque son peloteros, claro está. Entonces, dos bateadores emergentes salen a hacer la oposición, que es necesaria en toda democracia. Sí. La gran prensa, no estamos hablando de periodiquitos de tercera. Gran prensa. La gran prensa de Estados Unidos,
Washington Post, el New New York York Times, Times. CNN, NBC, todas esas grandes cadenas y periódicos, ¿verdad? Claro, Trump tiene a Fox, Sí. pero de todas maneras todos son parte de la gran prensa. Entonces ahí viene esta gran prensa a echar, digamos, a jugar el papel de oposición. El otro elemento... que siempre lo ha jugado, doctora, hablando de eso, siempre lo ha jugado. Yo citaba hace un rato el caso del Hotel Watergate, el caso Watergate, Sí. que ahí la gran prensa, o la prensa, aunque en un primer momento no detectaban la importancia y se lo dieron a periodistas de segunda, no a grandes periodistas, sino en segunda, sin embargo, mereció primera plana, y fue la prensa quien detonó el caso Watergate. Exactamente. De no ser la prensa, eso no se Dos hubiese... grandes periodistas que realmente siguen ese proceso. Pero que eso es importante porque normalmente la prensa juega un papel de custodia, Sí. la prensa puede jugar un papel de contrapeso, eso siempre se da y se espera de la prensa. Lo que pasa es que cuando uno ve, sorprende, digamos, uno lo ve desde fuera y dice, oh, pero la prensa realmente está jugando un papel más allá del ordinario en términos de lo que es la crítica a Trump, pero es porque la prensa reemplazó el papel de la oposición partidaria durante estos 2 años y le tocó jugar eso. ¿A quién más le ha tocado jugarlo? A un segmento del Poder Judicial. Por ejemplo, hay cortes que han parado determinadas decisiones del gobierno que se consideraban muy extremistas y muy problemáticas o muy discriminatorias. Entonces ahí viene un segmento del Poder Judicial y para y juega ese papel de ponerle un pare, digamos, alguna de esas medidas. Entonces, yo creo que la lección que uno saca es que aún en momentos de extremismos en la política norteamericana hay suficientes contrapesos para evitar lo que al final lleva al colapso de las democracias. Por eso Estados Unidos ha tenido una democracia por tanto tiempo, sin que colapse. ¿Que ha tenido crisis grandes? Sí. La democracia de Estados Unidos tuvo una crisis inmensa en los años 60, una crisis de legitimidad, de polarización, de violencia incluso, pero no se ha producido lo que Europa, por ejemplo, que ha tenido democracias grandes, democracias, que es la cuna de la democracia. Estados Unidos no ha tenido lo que ha tenido Europa, que es que Europa ha visto el colapso de los sistemas democráticos. Entonces Estados Unidos, a pesar de sus crisis, nunca, después que instaura la democracia, con todas las deficiencias que pueda tener, esa democracia se ha mantenido con sus vaivenes y ahora se vive un episodio, digamos, complicado en términos democráticos, pero ahí vemos a una prensa jugando un papel. Por eso es que no podemos verla simplemente y decir, es que la prensa está contra Donald Trump, porque no es eso, es más que eso. Y por suerte que hay esos contrapesos, porque si no, los pueblos muchas veces son maleables, los pueblos muchas veces son guiados, Rosario, por los líderes, por un trayecto que conduce al debilitamiento de las democracias. Rosario, entre los intelectuales de la política hay un debate, porque algunos entienden que la izquierda se ha desplomado, ha perdido impulso en América Latina, y otros dicen, pero ganó López Obrador en México. Entonces, evalúan esa fortaleza que ha tenido las fuerzas de derecha y más con el caso de Bolsonaro en Brasil. ¿Cuál de las posiciones usted se inscribe? ¿En cuál de esas posiciones usted se inscribe? Bueno, lo primero que yo diría es que la política latinoamericana en estas últimas décadas se presenta lo que yo llamo pendular. Hubo un ciclo, digamos, hacia la izquierda de los liderazgos mesiánicos de izquierda, Chávez, Evo, Correa, son los principales, pero está Lula también, que cae cerca. Lula se adhirió más a una economía de mercado, a una economía capitalista. Lula no hizo los cambios en la economía que hicieron Chávez o Evo, sobre todo. Pero
Lula también cae en esa especie de mesianismo de izquierda que vivieron esos países. En otros se dio, pero de una manera un poquito más limitada. Por ejemplo, en Chile. Uruguay uno podría decir que se dio, en Chile un poquitito, pero en Argentina se dio un poco parecido al caso de Lula, de Brasil, o sea, con los Kirchner, una especie de régimen de izquierda mesiánica. Aunque los clásicos son Venezuela, Ecuador y Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay también lo vivió, y Chile un poquitico, pero fue la que menos. Entonces, el péndulo se fue hacia allá, vamos a decir. Y el péndulo nunca se va 100% en todos los países de América Latina, pero estamos hablando de un grupo de países importantes. Los más importantes. Lo que acabamos de mencionar. Las economías más importantes están ahí, porque ahí está Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Argentina. O sea que era buena parte de Sudamérica. Sí. Entonces, ahora el péndulo se echó para el otro lado. Sí. O sea, ahora lo que viene en esa política pendular, como yo le llamo, es la contra. O sea, el surgimiento ya de gobiernos más, digamos, de derecha, un mesianismo en algunos casos, en otros no es mesianismo. Macri no es tan mesiánico, no podría calificar ahí, pero Bolsonaro sí. Es un liderazgo mesiánico conservador. Entonces, y Iván Duque va a jugar un papel fundamental en la región también. ¿Perdón? Iván Duque se apresta a jugar un papel importante en la región también. Bueno, como de derecha. Podría, pero no ha tenido, hasta el momento no tiene el elemento mesiánico. Que entonces ahí como de derecha sí, pero vamos a ver qué ocurre. Pero yo diría que Bolsonaro ahora es el que lleva la voz cantante. Por lo menos el símbolo lo representa él. Él representa lo que representó Chávez, vamos a decir, conservando las diferencias de proyectos del otro lado. Entonces, yo diría que esa es la característica pendular. Sobre la izquierda específicamente, yo diría lo siguiente: la izquierda como izquierda entró en una fuerte crisis después de la caída del muro de Berlín. O sea, eso impacta a la izquierda. La izquierda, luego viene Chávez e inventa el socialismo del siglo XXI, que es la principal innovación que ha habido en términos de la izquierda, vamos a decir, así de impacto. O sea, él inventa el socialismo del siglo XXI, pero dentro del desquiciamiento político de Chávez, es un proyecto que no logra avanzar, porque para hacerlo avanzar se necesitaba niveles de racionalidad que él no tenía, ni Venezuela tiene. Entonces, un proyecto que, o sea, lo que le dio estabilidad fue el petróleo. Sí. Pero como sucede con todas las materias primas, las economías que dependen de materias primas van en un sub y baja siempre. Suben los precios y ahí hacen lo que quieren, bajan los precios y ahí entran en crisis de una vez. Y Venezuela es víctima de ser una economía de materia prima que ha sido generalmente mal administrada en todos los gobiernos. Una pena, porque Venezuela debería ser en América Latina el país más rico, el país más rico, el país más organizado, el país más democrático. Venezuela es el ejemplo en nuestra región de lo que es ser incapaz de promover el desarrollo. Qué pena, ¿eh? Porque con tanta riqueza, que uno diría, bueno, que, por ejemplo, uno a veces dice, bueno, que somos países chiquitos, sin riqueza natural, que no sé cuánto. Pero es que Venezuela no es así. Venezuela tiene una inmensa riqueza petrolera, de gas. Como tiene los recursos para haber hecho de todo. Porque también tiene selva, tiene de todo, tiene un clima que ayuda bastante, una diversidad geográfica, tiene zona caribeña, tiene zona amazónica, tiene zona de montañas, de llanos, de valles. O sea, Venezuela es un país con una diversidad geográfica y de recursos naturales para realmente ser un país perfecto. Un microclima extraordinario. Doctora, ya aterrizando en República Dominicana, aquí tenemos graves problemas. Y antes de irnos a la política que nos atañe a todos del día a día,
Yo quiero que primero nos centremos en el tema migratorio que está preocupando bastante a la sociedad dominicana y el tratamiento que se le está dando al tema migratorio, que aparentemente las determinaciones que el propio gobierno en un momento manejado mal han tenido consecuencias en el tiempo. Incluso propuestas que se veían muy distantes de la realidad o poco realistas, como la creación de un muro, hoy están tomando mucha vigencia y están tomando cuerpo. ¿Producto de qué? De una frontera abierta, una frontera que no tiene ningún tipo de control, una frontera donde también se hacen una serie de negociaciones importantes que aparentemente generan unos recursos que tocan a un grupo de poder y que se evidenció con el secuestro de unos empresarios y médicos hace ya 2 semanas. El tema migratorio está preocupando a la sociedad dominicana y es una de las principales preocupaciones según las principales encuestas que han salido también en las últimas semanas, como la Gallup, Asisa y otras más. ¿Qué lectura usted le da a estos sucesos, a estos acontecimientos que se han dado en estos últimos tiempos? Bueno, mire, el problema migratorio no es único a la República Dominicana. Hay muchos países, ahora Europa tiene una crisis migratoria tremenda. Los flujos poblacionales son difíciles de controlar, están siendo muy difíciles de controlar. Entonces, todo el que tiene un vecino, o si no contiguo, como es el caso de República Dominicana, pero incluso en el caso, por ejemplo, de la migración siria, iraquí y demás, de esa zona de en guerra hacia Europa, pues ha creado una serie de problemas, a tal punto que Angela Merkel ya no va a repostularse siquiera, porque le ha creado muchos problemas ahí. Entonces, es un problema mundial, eso es un punto. Segundo, fuera de lo que son las relaciones de presión, de por qué la gente se va, de por qué la gente se quiere ir, está también el factor de que la frontera históricamente en la República Dominicana ha sido mal manejada. Es una frontera controlada por guardias que se han beneficiado grandemente, porque aquí se hizo mucha bulla con lo de los profesionales dominicanos, pero los principales despojados de bienes en la frontera son los haitianos. Si ustedes se montan en un autobusito de eso que transporta gente, los haitianos son altamente despojados de lo poco que tienen. El lío se armó porque le quitaron un motor y le quitaron un dinero. Entonces, ahí hay mucho despojo. Lo que pasa es que si se lo hacen a los haitianos, nadie se preocupa, ni nadie se entera. No nos enteramos porque eso no es noticia. Entonces, en la frontera hay que poner control. O sea, en la frontera se necesitan puestos de control modernos. Si ustedes han ido a Jimaní o han ido a Dajabón, a los puntos de paso de frontera, ustedes se darán cuenta que eso es un rebú de gente, lo que hay ahí, empujándose todo el mundo para ir de un lado al otro en las horas en que abren los puntos de pase, porque a determinadas horas la cierran o si pasó algo la cierran, y cuando la abren eso es un lío de gente cruzando para un lado y para otro. Entonces, aquí hay que modernizar los puntos de cruce de frontera, que se pase ordenadamente. O sea, hay que llevar orden. Y eso no es tan costoso hacerlo, si se quiere hacer. Pero hay que controlar la corrupción de la frontera. Y en términos fiscales, favorece a los 2 países. Eso sería favorable. Ahora, que es una decisión difícil y valiente, sí, y que hay que tomarla, porque va a enfrentar sectores militares y sectores militares dominicanos. Entonces, ese es un punto que yo creo que se puede hacer, pero requiere una fuerte decisión. Cómo limpiar la frontera de la corrupción y tener puntos de cruce, porque la República Dominicana nada más tiene un socio económico en el mundo al que le exporta de todo. Es Haití. O sea, nosotros no importamos casi nada de Haití, le exportamos de todo a Haití. Entonces, uno tiene que verlo como un socio comercial. Eso, del lado de las exportaciones, es un socio comercial importante. Del lado de la migración, aquí nada más suena que si llegaron mujeres a los hospitales a parir, que si no sé cuánto.
Pero resulta que la tasa de ocupación más alta en este país, mirada por grupos de género, hombres, mujeres, dominicanos, haitianos, la tasa de ocupación más alta de empleo la tienen los hombres haitianos. Es decir, están aquí porque alguien los emplea. No soy yo que los empleo, quizás no son ustedes que los emplean, pero de que aquí hay muchos empresarios, incluido el gobierno, empleándolos en la agricultura, en la construcción, en el turismo, y hay algunos que no entran a eso y se quedan en el comercio, en el comercio informal, porque tú no puedes tener a todo el mundo obligado en un solo sector. Pero los grandes empleadores de haitiano aquí son el sector agrícola porque y el sector sistema construcción. se lo permite, porque el sistema se lo Claro, permite. porque también. Porque no hay medidas. Bueno, no lo que hay, pasa es, no hay si control. se aplica la ley 80-20, Ah, de 80 dominicanos, 20 extranjeros, inmediatamente los empleadores te van a decir, porque lo he oído muchas veces, te van a decir, es que nosotros no tenemos 80% de dominicanos para trabajar en el banano, para trabajar en la producción cosa que de arroz. no es cierta también. En la construcción. Cosa y que café. no es cierta. Es difícil uno decirle si es cierta o no, es difícil, porque ellos todos al unísono te van a decir, no hay trabajadores dominicanos interesados en venir a cultivar el arroz, los guineos, los plátanos, la yuca, el café, el cacao, bla, bla, bla. Y lo mismo en la construcción. Uno puede decirle, contraargumento, es que ustedes no le quieren pagar suficiente a los dominicanos, ustedes no quieren dar prestaciones, es mucho mejor y más fácil para ustedes empleadores emplear indocumentados que no tienen prestaciones, que reciben lo que haya que recibir porque en su país están tan y tan mal que vienen acá. Entonces, el problema no es de un bla, bla, bla. El problema es que tenemos una realidad económica. Rosario, tenemos casi el tiempo encima, pero quería preguntarle esto. Usted en su artículo de la semana pasada, usted nos daba 2 lecciones que nos dejó las elecciones de Estados Unidos. Explíquenos eso. Y da tiempo. Ahí rapidito. Bueno, yo escogí 2 lecciones, creo que hay más, pero bueno, 2 que me parecieron importantes. Una, aquí le encanta crear partidos como si fueran clubes políticos. Y hay una diferencia entre un club político y un partido político, pero aquí a todo le llaman partido político. Si usted saca un regidor en Junumucú, ya usted es un partido político que se mantiene registrado en la Junta Central Electoral. Aquí hay 27 partidos registrados en la Junta. ¿Qué pasa aquí? Que aquí hay un partido que desde el 2004 gana elecciones. El único que puede ganar elecciones es el PLD. Le echan la culpa al PLD de que ha dividido a todo el mundo. Eso es como en un matrimonio, que tú te divorcias y digan, tú te divorciaste porque una mujer se metió entre tú y tu marido. Si tu marido te dejó por otra o tú dejaste a tu marido por otra, probablemente entre ustedes había un problema. Y llegó esa persona que, bueno, ya desencadenó la ruptura. Entonces, aquí hay una fragmentación partidaria, aquí hay una dispersión partidaria en la oposición que es altamente beneficiosa para el PLD. ¿Que el PLD se beneficia? Sí, se beneficia, pero el PLD no es el absoluto todopoderoso responsable de que el PRD se haya dividido, de que el Reformista se haya dividido. Son sus propios problemas, de que el PRM ande que no se sabe qué va a pasar finalmente. Sí. O sea, son los problemas de esos partidos. Entonces, tantos partidos de oposición le juegan a favor al PLD. En Estados Unidos hay 2 partidos y hay más posibilidad de que gane el partido que quede en la oposición. Y eso es lo que yo quise decir. Aquí se creen que mientras más partidos hay, más democracia hay. Y yo vivo diciendo, eso es falso. La democracia necesita 2 o 3 partidos grandes que compitan electoralmente. Y que se hagan contrapeso uno y otro. Exactamente. No un partido que es el único que puede competir y todos los otros divididos y dividiéndose y creando, porque ahora hay varios creando en proceso de creación. Sí, y uno dice, pero estarán locos. Y ellos lo ven como una expresión de democracia. Y yo les digo, les repito y les repito y les repito, y se ponen bravos conmigo, porque yo les digo, tantos partidos no
no son funcionales a una democracia. Necesitamos 2 o 3 partidos grandes, sólidos, que compitan en elecciones, no esta cantidad de partidos pequeños. Usted quiere aprender política porque nunca ha entrado y no quiere entrar atrás en un partido grande. Bueno, pues dedíquese a hacer algo, no sé, haga trabajo voluntariado y aprenda a manejar gente y a convencer gente y a desarrollar liderazgo, y después usted, cuando le vean en la sociedad que usted tiene liderazgo, usted entra entonces a un partido. Pero ellos quieren ser presidentes de partidos que no van para ningún sitio. Bueno, esa era una parte de la lección. Y la otra parte de la lección fue que yo planteé que las mujeres de clase media en Estados Unidos se lanzan a la política, se lanzan a las marchas, se lanzan a luchar. Las mujeres de clase media en este país viven muy cómodas en sus casas y quizás en sus iglesias, pero realmente no salen a una marcha, no salen a una protesta. Y para defender los derechos de las mujeres y los derechos de la sociedad, porque a las mujeres nos atañen muchos derechos de la sociedad. Las mujeres tenemos que jugar un papel político. Y yo no estoy hablando de ser miembro necesariamente de un partido, ni ser candidata a senadora, lo cual es muy bueno que mucha gente lo haga. Pero no es que todas las mujeres tienen que ir ahí necesariamente, sino que tienen que jugar un papel. Las mujeres, cuando gana Trump, salieron masivamente a protestar en defensa de sus derechos. ¿Y dónde están las mujeres dominicanas? Así, las mujeres de clase media, muy cómodas, todas en su casa, porque así tienen servicio doméstico, tienen el chofer o tienen no sé qué cosa. Entonces vivimos en un confort que políticamente hablando es muy negativo para las mujeres. Bueno, en estas elecciones fue evidente, las mujeres jugaron un rol fundamental. Muchas mujeres en el Congreso en los Estados Unidos ahora, muchas mujeres. Sí, muchas más, pero en electa. Pico de mujeres. Eso habla mucho de esa sociedad. A la que nosotros como país siempre de algún modo queremos imitar, pero lo imitamos mal. Pero se fajaron, porque en Estados Unidos no es fácil, no ha sido fácil para las mujeres tampoco, como en ningún país, como en ningún país. Pero es que hay que salir a luchar, ese es el punto. Gracias, doctora. Como siempre se nos quedó el tema quizás fundamental, que fue hablar de lo que está pasando aquí en nuestra política y los miedos que existen. Pero con la eso impacta reelección. lo que yo dije, es también parte de la política dominicana. Los miedos que hay con la reelección y la modificación, y entonces los empresarios que si hablan, que si dicen, y de ahí no pasan, doctora, de ahí no pasan. Gracias a Rosario Espinal por su visita, como siempre. Queda pendiente una visita más para que nos hable de esos temas antes de que se vaya el año, doctora. A ustedes, amigos, como siempre, gracias por el favor de seguirnos. Empezando la semana, deseo que haya primero mucha voluntad y mucho ánimo de parte de todo mi público, de nosotros, y que podamos sacar de esta semana muchos beneficios, que seamos productivos. Y para eso tenemos que estar bien enfocados y saber lo que queremos. Y que no se dejen marear del Black Friday. Ah, bueno, ese es otro tema. Si ustedes necesitan algo, sepan bien lo que necesitan y no se dejen, como tú dices, marear. Van por una cosa y se llevan 10. Nada de eso. Nos vemos mañana, señores.